Hola, buenos días. Bueno, estamos aquí de vuelta. Voy a intentar eh, explicar em, temas arqueológicos. Es un terreno en el que personalmente me muevo con bastante dificultad, no es lo mío. Pero aquí estoy, intentando comprender qué significa la arqueología, qué aporta la arqueología, sobre todo desde el periodo de la tardoantigüedad hasta la época contemporánea, la época industrial de las sociedades capitalistas occidentales. Eh, es un recorrido muy largo que voy a intentar desarrollar a lo largo varios, de varios vídeos y bueno, pues voy a empezar por el principio. Por el principio, que es por donde se suele empezar todo. Al principio. En fin, centrándonos un poco, lo primero que hay que hacer es hablar de qué supone la arqueología medieval. La investigación arqueológica, en qué estado está, desde la antigüedad tardía hasta todo el recorrido, pasando por la alta Edad Media, los inicios del medievo, de la feudalización de las sociedades y llegando hasta el final de la Edad Media, la Baja Edad Media y el principio de la Edad Moderna, que también tiene una correspondencia arqueológica, aunque es mucho menos conocida. Siempre que pensamos en arqueología pensamos en términos de antigüedad. Parece que la arqueología no tiene sentido, por lo menos para los profanos, por decirlo así, en la historia. Parece que la arqueología no tiene sentido estudiarla cuando ya hay documentación escrita que estudian los historiadores. Sin embargo, la arqueología lo que viene a aportar es en muchos casos a rectificar lo que la historiografía bien, daba por asentado. Eh, por ejemplo, en muchos casos viene a matizar y en otros casos viene a complementar, porque la mayoría de la documentación escrita lo que hace es hablar de determinados sectores de la sociedad muy concretos, muy limitados, que nos ayudan a entender muchas cosas, pero dejan al margen a una gran mayoría de la sociedad, que son las sociedades campesinas. Y la arqueología precisamente lo que hace es incidir en en ello, los campesinos, la arqueología rural, la arqueología medieval rural, la arqueología urbana también en un momento mucho más avanzado. Eh, Hay que decir que en la península ibérica, centrándonos en nuestros límites geográficos, el desarrollo de la disciplina de la arqueología medieval está poco avanzado, por lo menos hasta los años 80. Son pioneros en la arqueología medieval, los ingleses, bajo mi punto de vista, mmm, las universidades inglesas y la investigación histórica que viene de Gran Bretaña, del mundo anglosajón, de Alemania también, de Francia, son los más avanzados y los que más recursos dedican en la península ibérica. Vamos un poco atrás, pero escasos de recursos, siempre muy escasos de recursos en cuanto a la investigación histórica, pero lo poco que se va avanzando pues va asentando una serie de teorías que vienen, como comentaba al principio, a complementar lo que ya los historiadores habían dilucidado a través de las fuentes escritas. Eh, Voy a hablar del término posclásico en una pincelada. ¿Qué significa posclásico? Pues viene a ser ni más ni menos todo este periodo cronológico que incluye
de alguna manera los últimos momentos del Imperio Romano, la antigüedad, la tardo antigüedad, ¿vale? Y posclásico, pues los inicios del medievo, del proceso de feudalización, hasta nuestros días, hasta nuestras culturas contemporáneas. La arqueología medieval no ha contado con un espacio propio, solapándose en ocasiones a otras arqueologías. La mayor dificultad la podemos encontrar en el período alto medieval, eh, que tiene una serie de diferencias tanto terminológicas como conceptuales como cronológicas. Algunos autores limitan este periodo alto medieval a los siglos 7 y 8 y otros amplían este periodo desde el siglo V, la caída de Roma, del Imperio Romano en Occidente, hasta el siglo X. Eh, sí que existe cierta interacción entre los arqueólogos clásicos y los arqueólogos medievalistas en los siglos intermedios, en estos siglos de tránsito entre el Imperio Romano y el inicio del proceso de feudalización. Estos siglos que se llamaban, la historiografía se encargó de asignarle eh, el adjetivo de siglos oscuros. Y bueno, pues precisamente la arqueología se está encargando de aportar luz a este periodo de tránsito. Interesantísimo por otra parte, como todos los periodos de tránsito a lo largo de la historia de la humanidad. Son periodos muy interesantes por todo lo que implica, porque arrastran elementos de la cultura originaria o de la cultura anterior, pero empiezan a dilucidar nuevos elementos, adaptándose a nuevas circunstancias. Y la arqueología es lo que viene a iluminar. La arqueología cristiana sí que es arqueología cristiana, se le llama a un tipo de arqueología que se centraba precisamente en el paleocristianismo, este cristianismo original que surgió a partir del siglo III y con más intensidad se empezó a extender durante el siglo IV y V de nuestra era, dentro del ámbito social y político del Roma, del Imperio Romano, hasta el siglo XVI, incluyendo la arqueología germánica, es decir, incluía este tradicional enfoque arqueológico que se denominó arqueología cristiana, incluía también la época visigoda y la época de el asentamiento de los pueblos germánicos en el occidente de Europa, godos, visigodos, ostrogodos y demás, que son los pueblos que vienen a ocupar las estructuras de poder de Roma. No las sustituyen, las ocupan según tenemos asumido a través de la historiografía y también la arqueología, aunque matiza algunos aspectos que vamos seguramente a ver en los próximos vídeos, si no me lo paso. eh, seguimos, sigo. En los años 50-70 del siglo pasado, del siglo XX, ya se empezó a interesar la arqueología por estos primeros siglos del Alto Medievo o el final del Imperio Romano. Palol, por ejemplo, centra su atención en estos siglos en España, que propició la celebración de congresos de arqueología paleocristiana varios años. Testini, otro arqueólogo,
Testini, otro arqueólogo, define la arqueología altomedieval como arqueología cristiana, aunque en 1982 propugna la ampliación de los ámbitos de la arqueología cristiana, llevando a cabo una nueva definición de arqueología de período. La arqueología cristiana ha dejado de tener sentido como concepto, siendo más una subdisciplina afín a la arqueología medieval, tal como asegura Wickham, ¿vale? El arqueólogo Wickham. Bien, seguimos. Algunos nombres seguramente no los pronuncie de forma precisa, precisamente porque estoy muy poco familiarizado con la historia de la arqueología medieval. El tema de la arqueología en general para mí es un terreno, como comentaba al principio, bastante resbaladizo, bastante desconocido. Pero bueno, no se trata de conocer, sino de tener intención de aprender. Y en ello estoy. Y yo es lo que voy a tratar de transmitir en estos vídeos, que soy un aprendiz. Yo soy un eterno aprendiz. Uno siempre aprendiendo, se pasa la vida aprendiendo. Quizás el día que conozca un poquito de las cosas sea el día que tenga que despedir el cuerpo carnal y pasar a otros estadios. Bien, seguimos aprendiendo. La arqueología y la historia medieval entre la preeminencia del documento escrito y la aportación del registro arqueológico. ¿Qué significa todo este título tan extenso? Pues bueno, básicamente viene a significar que hay una relación entre la historia y la arqueología medieval, que se basa en los problemas que plantean la construcción de un registro material y textual condicionados, por un lado, por la presencia más abundante de fuentes documentales a partir del siglo XI. Un arqueólogo ha de usarlo de forma crítica, toda esta serie de documentos, de estas fuentes documentales, necesitando estrategias para llevar a cabo sus investigaciones y para profundizar en el periodo. Y por otro lado, significa que la historiografía de las sociedades medievales, a través de las fuentes escritas, cuenta con una tradición de estudio y una infraestructura científica superior a la de la arqueología tradicional. Al mismo tiempo que se desarrolla la ciencia arqueológica del medievo, se tienen que ir elaborando una serie de estrategias de investigación para que sea lo más fructífera posible. Los registros materiales y documentales son diferentes, no difieren evidentemente. Y existen dificultades para que complementarlos. Con lo cual surgen debates entre historiadores, arqueólogos, entre unas líneas de investigación y otras. Pero la ciencia es debate, si no, no sería ciencia. Y lo bueno es que gracias a esos debates se llega a conclusiones y que nos ayudan a una mejor comprensión de los periodos de estudio. El registro arqueológico es fundamental para el desarrollo de la arqueología medieval, buscando formas de construir el relato histórico a partir de los distintos registros. Trabajos que supeditan el registro arqueológico a los problemas planteados por la documentación escrita y la historiografía medieval. Se construye el documento arqueológico de forma autónoma y se cruza información ocasionalmente entre líneas de investigación paralelas y autónomas.
es la grandeza de la ciencia, el debate, las contradicciones que nos llevan a debatir. A veces los debates se eternizan y no se llegan a conclusiones, en lo que tiene la ciencia, pero en muchas ocasiones estos debates entre distintas disciplinas que no dejan de buscar un mismo objetivo, que es el llegar al conocimiento de un periodo. Con lo cual yo entiendo que deben de complementarse a pesar de las dificultades. Y en ello estamos. En ello están tanto arqueólogos como historiadores. Y más hoy en día que la ciencia, las humanidades en general, a la hora de investigarlas, se apoyan en multidisciplinas, en disciplinas de distintos campos que están condenadas a entenderse. Bien, seguimos. Vaya rollos que meto en estos vídeos, pero me viene muy bien a mí personalmente para aprender y bueno, no sé si alguien lo ve y le interesa, pues, y puede aprender algo, pues para mí es un motivo de alegría en lengua de signos. Seguimos. La arqueología medieval, el estado de la arqueología medieval en la Europa occidental. La arqueología medieval, como comentaba al principio, es una ciencia relativamente nueva, es bastante nueva, sí. Se desarrolla en la segunda mitad del siglo XX, salvo en zonas con ausencia de fase clásica, donde la protohistoria se confunde con la Edad Media. Por ejemplo, en Suecia habla de arqueología medieval en el año 1919. Se toma como referencia la fundación de revistas de arqueología medieval para evaluar la formación de la disciplina en las distintas tradiciones de estudio. Los precedentes de la arqueología medieval los tenemos que encontrar en los anticuarios, aquellos anticuarios del siglo XVI hasta el siglo XVIII. Bien, que buscaban restos de la cultura material y que entendían que tenía importancia, pero también pretendían hacer negocio. Pero bueno, eran los únicos que se preocupaban por escarbar y por encontrar, por buscar y por, de alguna manera, entender qué significaba aquello. Eran los expertos. La arqueología medieval de Gran Bretaña, el monstruo de historia, las universidades británicas, son los más precoces de todo nuestro entorno. Desde los años 50 que se crea la Society for Medieval Archaeology, un inglés de pena, pero bueno, hago lo que puedo. Archaeology. Oigo mal y entonces me cuesta llegar al inglés. Society for Medieval Archaeology. Bueno, lo perfeccionaré. Que fundó la revista Medieval Archaeology desde 1956. El siglo XVI, algunos anticuarios como Carden mostraron interés por los restos medievales, como comentaba. Antes del siglo XVII se realizan estudios sobre monasterios medievales. Fawcett excavó en Kent la necrópolis, una necrópolis entre los años 1757 y 1773. Las primeras excavaciones a mediados del siglo XX se dieron con estudios de necrópolis altomedievales anglosajonas. En 1890 ya en Petty Rivers se dio la primera excavación científica de un edificio civil. Leeds, en el siglo XX, recurre al método tipológico de Montelius para estudiar fíbulas y materiales de necrópolis altomedievales. En los años 30, distintos los años 30 se llevan distintas, en el ámbito de Londres, se llevan distintas investigaciones e intervenciones.
A mediados del siglo XX empieza a madurar la arqueología medieval con las destrucciones bélicas de la Segunda Guerra Mundial y la restauración. Se abrió la posibilidad de estudiar estas primeras fases de formación de las ciudades, como por ejemplo el puerto de Southampton. Se descubren restos del puerto sajón de Hanville que pertenecerían a los siglos 8 y 9 y se estudian los intercambios comerciales de este dinámico puerto alto medieval. En 1962 y 1975, entre estas fechas, Winchester y es excavada por Biddle, que presenta un momento decisivo en la definición de arqueología urbana británica, experimentando nuevos sistemas de registro estratigráficos y se adopta el principio básico de excavación y documentación indiscriminada de las secuencias de todos los periodos históricos. Luego se va perfeccionando todo. Pero en este momento que se está asentando la disciplina de la arqueología medieval, pues bueno, se cometían una serie de no fallos, se hacían las cosas como se entendía que se tienen que hacer y luego se va evolucionando, se va aprendiendo. En 1972 Caroline Hayway publica un volumen donde se evalúa el grado de conservación del patrimonio arqueológico urbano, evidenciando la fragilidad del mismo. A partir de él surgen nuevos trabajos que muestran una preocupación por la conservación y gestión del patrimonio arqueológico. ¿Ves? Como vemos, se van mezclando y se va mejorando la propia metodología de la arqueología medieval. Toda esta actividad dio lugar a la proliferación de trabajos volcados en el desarrollo urbano medieval. En cuanto al mundo rural, también es motivo de estudio en la primera mitad del siglo XX. Se da una circunstancia que es la destrucción del patrimonio arqueológico por la mecanización de los espacios rurales tras la Segunda Guerra Mundial, que dio lugar a iniciativas para proteger y analizar este espacio. En 1948, el seminario de Cambridge es el punto de partida. Hoskins realizó un estudio sobre Leicester, que mostraba una red de poblamiento diferente a la actual, con numerosos despoblados. Importancia del estudio de los despoblados que vamos a ver en vídeos posteriores. Otro patrón de estudio arqueológico lo constituyen las iglesias y los monasterios, con especial atención a los estudios paleoantropológicos, excavando numerosas necrópolis que aportan una valiosísima información. Las necrópolis siempre han sido una fuente para comprender los periodos a estudiar, una fuente clave. Se empieza a prestar una especial atención a las estructuras económicas medievales a medida que va avanzando la metodología, el desarrollo de la arqueología medieval, como la arqueozoología y la arqueobotánica. Son dos ciencias, como comentaba, dos disciplinas que colaboran, que aportan información valiosísima para entender estos periodos y que contribuyen junto con la arqueología propiamente dicha a comprender mejor el periodo y llegar a conclusiones. Por ejemplo, la paleoarqueozoología nos da información acerca de cómo estaban compuestas las cabañas ganaderas medievales y la arqueobotánica nos aporta información sobre las estrategias productivas impuestas por los señores. Los señores, que ya vemos este proceso de feudalización cómo empiezan a surgir en esta arqueología rural, empiezan a dirigir las sociedades. La arqueología medieval en Francia, otro de los grandes países donde se vuelcan recursos para el estudio de esta interesante época.
Los antecedentes de la arqueología medieval en Francia se sitúan en el siglo XVIII al hilo de la restauración que identifica valores de la Edad Media con sus ideales monárquicos. El conde d'Arcis de Caumont aporta o recopila documentación sobre el patrimonio monumental medieval. Fundó el Boletín Monumental. En los años 30 y 40 del siglo XIX se revaloriza el concepto de patrimonio monumental nacional. En 1830 se crea el Cuerpo de Inspectores de Monumentos Históricos y la Comisión de Monumentos Históricos. Unos años más tarde, en 1837, también la École des Arts, que ofrece los primeros cursos de arqueología. El romanticismo de mediados del siglo XIX acentúa el interés por la arqueología medieval. Destaca Viollet-le-Duc, bueno, más o menos, yo creo que lo he dicho más o menos, como inspector general de monumentos. A principios del siglo... Bueno, este fue el que llevó a cabo intervenciones en la famosa Carcassonne, en Notre Dame o en Amiens. Escribió obras enciclopédicas, entre otras actuaciones. A mediados del siglo XIX, en principio del siglo XX, se desarrolla la primera arqueología formal, como tal, como una disciplina universitaria. Hay un interés especial por final del siglo XIX, principio del siglo XX, por los cementerios merovingios. Ya avanzado el siglo XX, pasada la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en los años 50 y 60 hay un renovado interés por las construcciones medievales francesas, las construcciones arquitectónicas, vinculada a la renovación historiográfica de posguerra. En 1951, Bouvard funda en Caen el Centro de Investigaciones Arqueológicas Medievales, el CRAM. Lleva a cabo una renovación metodológica sobre las excavaciones, la forma de excavar. 1962, el CRAM promueve coloquios de Chateauguay sobre el estudio de las fortificaciones y los hábitats medievales. Se funda también la revista Archaeologie Medieval a partir del año medievales. A partir del año 1972. En 1961, Braudel y Philippe promueven el estudio de los despoblados y las aldeas rurales. Empieza a suscitar cierto interés. Se dieron cuenta, como científicos, como arqueólogos, que era muy importante estudiar los monumentos, las ciudades medievales, pero que no dejaba de tener también importancia para ver el origen de la feudalización, el estudio de las áreas rurales, el practicar arqueología rural. Los despoblados, ¿qué había ahí? ¿Qué se podía extraer? ¿Qué lecciones? ¿Cómo se feudalizó la sociedad tras el fin del Imperio Romano? La ocupación de los germánicos, de las estructuras sociales y políticas del Imperio Romano que habían dejado, como esas modificaciones nos van llevando hacia el alto medievo, el siglo VII, siglo VIII, los siglos previos de tránsito. Todo esto lo podían dilucidar, lo podían iluminar a través de la arqueología rural. Braudel y Philippe. En 1965 se celebra la tercera conferencia sobre historia económica en Múnich, que introduce nuevas perspectivas epistemológicas y metodológicas de la mano de colaboradores como Hensel de Polonia, con l'École des Etudes de altos estudios. Se consolida el grupo de arqueología medieval y de la historia de la civilización material de la ciudad. Pesset, Demians, Archimbaud,
estudian intensivos despoblados. Llevan a cabo estudios intensivos sobre despoblados. Los años de conclusión de excavaciones como Rouget, Saint-Jean-le-Froid, Montagut, se inician otros estudios, es decir, se avanza en el estudio en la metodología de la arqueología rural y se profundiza, se van extrayendo mejores conclusiones. Se empieza a estudiar el proceso de formación de las aldeas rurales, importantísimo, aquí es donde está el origen de la feudalización, ¿vale? De los feudales. Y la arqueología se encarga de aportarnos una valiosa información en estos despoblados, en estas zonas rurales, con sus actuaciones acerca de estos primeros momentos de la Alta Edad Media, cómo se forman esas aldeas feudales. Bueno, se elabora una monografía, se sintetiza, que se llama Le Village, la Maison, Orgoyan at de Chapelotifusia. Bueno, en los 70 el materialismo histórico influye de manera determinante en la arqueología medieval. Davy habla del cambio de enfoque hacia el estudio de los vestigios más humildes. En la Alta Edad Media hay una renovación de los estudios, renovación de la subdisciplina de la arqueología cristiana. En arqueología de emergencia también da lugar a actuaciones, ¿vale? Esta arqueología de emergencia, al hacer una obra surge una serie de restos materiales cuya importancia no pueden, por lo menos en España a veces sucede que son tan monumentales que no pueden taparlo, no pueden pasarlo por alto, y entonces hay una investigación de urgencia, de emergencia, acerca de eso, de esos restos materiales que han surgido. Y bueno, así vamos avanzando. A los años 80 se realizan diversos congresos en Francia que profundizan en este periodo de la Alta Edad Media. ¿Cómo está? Y en los 90 hay unos nuevos modelos temáticos, se desarrolla una subdisciplina que es la arqueología del paisaje o de la arquitectura. En la actualidad, en Francia hay la fundación de organismos al margen de los ámbitos investigadores. Hay una balcanización de la arqueología francesa. Bueno, en Italia es un proceso de maduración más lento pero más significativo, tanto en términos metodológicos como teóricos. Hay una fase fundacional en los 70 del siglo XX con antecedentes en el siglo XIX. Una primera fase de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en torno al auge de las necrópolis. Excavan necrópolis como la de Cividale del Friuli, alto medievales, Testón en el Piamonte, Casteltrosino en no sé ni lo que pone ahí. Tengo aquí los apuntes delante. Es evidente que estoy siguiéndolo, estoy siguiendo el guión para que el vídeo salga lo más decente posible, pero hay veces que, pues mira, estos son mis apuntes. A mano, artesanales. Entiendo que es como, por lo menos a mí me funciona, es como mejor asimilo los conceptos, sobre todo en terrenos que no domino como en la arqueología. Pero bueno, voy aprendiendo, en ello estamos. Y yo recomiendo a la gente que tenga interés que escriban, que no pierdan la costumbre de escribir a mano, que se asimila mucho mejor las cosas. Luego ya cuando uno tiene soltura en un tema, cuando es un tema que dominamos y demás, evidentemente los documentos hay que escribirlos en formatos oficiales. Pero bueno, para asimilar, para aprender, no hay nada como la máquina de escribir, el Vic.
el diseño que no cambia. Bueno, seguimos. Estábamos en Italia, los años 60, en el siglo XX, hay una continuidad de estas experiencias. La primera mitad del siglo XX hay una serie de interacciones arqueológicas medievales. En la posguerra se mantiene una arqueología esencialmente romana, volcada en el horizonte romano. En los años 60 hay una base posterior del desarrollo de la arqueología medieval y una renovación de toda la arqueología italiana. Se inicia este proceso de renovación tanto teórica como metodológica. Mognetti realiza las primeras reflexiones teóricas sobre el papel de la arqueología en la renovación de los estudios acerca de las sociedades altomedievales. Las primeras excavaciones en Caltechero y Torcello, impulsadas por la arqueología de Polonia, de Varsovia, muy importante, también como pasó, como he comentado hace un momento, en el caso de Francia. En 1966 la arqueología entra a la universidad la Universidad de Milán, que lleva a cabo una serie de posiciones muy avanzadas. Funda el Museo del Alto Medievo en Roma, se lo fundan los italianos. Se legitima la arqueología del Alto Medievo con límites cronológicos evidentes asociada al estudio de la arqueología monumental. Los polacos amplían el ámbito de actuación. Hay una integración de las instituciones avanzadas extranjeras. Bueno, empieza a trabajar también en ámbitos más internacionales, más equipos multidisciplinares e internacionales. En 1972 se considera el año de nacimiento como tal de la disciplina. En Florencia hay un encuentro interdisciplinar dedicado a la historia de la cultura material, publicado en la revista Quaderni Storici. Quaderni Storici. Definiendo la arqueología medieval como posclásica, cronológica y conceptualmente. Hay una definición más acorde con la realidad. Arqueología posclásica. Se plantea una aproximación global con la cultura material como centro de las investigaciones. Bueno, hay una influencia de las teorías marxistas evidentes aplicándolas al estudio de la arqueología. Proceso de desmonumentalización de la arqueología, priorizando el estudio de despoblados, como en Francia. Se dieron cuenta de la importancia de estos despoblados para entender los procesos de feudalización, la formación de la aldea medieval. En 1971 se funda el Noticiario di Archeologia Medievale, con una labor destacable de Mananni. En 1974 se funda la revista Arqueología Medieval, Cultura Material, Insediamenti y Territorio. Fundada por arqueólogos, historiadores y geógrafos. Una evolución posterior a ámbitos más complejos. Los 80, la Alta Edad Media, es la protagonista de los estudios arqueológicos con enfoques como los que da Angelici o Brogliolo al norte de Italia, y Frankovic, muy importante este arqueólogo, Frankovic. Vamos a memorizarlo porque va a salir más. Frankovic en el centro. Al sur más tarde destacan Volpe, Arthur, en fin. Temáticamente, ¿qué aporta la arqueología italiana? Pues temáticamente aporta una atención en el territorio rural, centros de producción como Monteleco y de cerámica. En los años 80 se vuelcan en los procesos de encastellamiento como Scarlino Montaretti, Roca San Silvestro, que son dos yacimientos importantes, castillos alto medievales, Castelsepio, monasterios como el de San Vicenzo, y cronologías cerámicas como Bacchini de Pisa.
En los años 90, nuevas temáticas como la arqueología o estudios de los centros de poder de la Alta Edad Media, castillos, centros dominicales, iglesias, monasterios, etcétera. Y en la actualidad se incorporan nuevos ámbitos a la investigación. Antes se había renunciado como se había recurrido a esta arqueología monumental, esta arqueología volcada únicamente en los monumentos, en las iglesias, en los grandes monasterios. La arqueología medieval y italiana es un marco de referencia eh, donde destacan Manacorda y Frankovic, que escribieron el diccionario de arqueología. Y que en cuanto a España, la situación de la arqueología en España, bueno, unas pinceladas porque voy a ir cerrando el vídeo por cuestiones de tiempo que he calculado mal. La arqueología medieval en Europa es una práctica reciente con un antecedente del siglo XIX, como hemos visto, bases teóricas de la arqueología medieval vinculadas al desarrollo de la historia medieval como disciplina, salvo en Inglaterra, y desde el principio rompe con la historia del arte desarrollando temas propios como el estudio de los despoblados, se desvincula de esta de la monumentalidad, ¿vale? Que propia de los estudiosos del arte. En España se puede hablar de arqueología medieval a partir de los años 80 del siglo XX, muy recientemente. Tres líneas principales influyentes, una línea vinculada al estudio de la arqueología de la Edad Media, destacan arqueólogos como Gómez Moreno, que define la arquitectura visigoda, mozárabe y asturiana, donde aquí historia del arte y arqueología van de la mano. Autores como Cadalfach, Cazorla, Palol, Esun, Aulchis trabajan estos edificios y conjuntos decorativos, definiendo los periodos y estilos entre el horizonte romano y prerrománico. Con el franquismo y las relaciones con los nazis se promueve el desarrollo de una arqueología de los godos, con autores como Zeiss o Reinhardt o Martínez Santaolalla, que es un visigotista, como se llamaban en la época, y otros más vinculados a la importancia del sustrato bajo imperial. A mediados de los 40, como veis, se pone el foco según había intereses políticos en esta época detrás, pues bueno, investigaban lo que podía interesar al poder en ese momento. A mediados de los años 40, tras la Segunda Guerra Mundial, hay un distanciamiento con el filogermanismo que había incidido en el estudio del horizonte godo por encima de otros enfoques. Hay una introducción de conceptos como arte hispano-visigodo, desarrollando nuevas síntesis y estudios, limitando la presencia visigoda a espacios concretos en función de necrópolis y manifestaciones artísticas. Otra segunda línea influyente es el estudio del registro material andalusí. Las primeras investigaciones son monumentales. Desde los años 30 se publican crónicas arqueológicas de España y en los años 60 otra de las líneas hay una arqueología medieval que sale de las universidades y se vuelca en los museos. Se consolida la disciplina arqueológica en España, una recopilación biográfica de M. Rius sobre los trabajos hasta la fecha sobre arqueología de la Edad Media española. En los 80 se desarrolla una explosión arqueológica medieval, aquí es donde realmente se desarrolla la disciplina de la arqueología medieval. En los años 80, en el año 85, se promulga la Ley de Patrimonio Histórico, que cede a las comunidades autónomas la gestión del patrimonio, a diferencia del modelo francés, por ejemplo, que es un modelo centralizado en el que las actuaciones arqueológicas se hacen de una forma general. Aquí son las comunidades autónomas las que cada una invierte, incide en que se hagan o no investigaciones arqueológicas. Me cuesta trabajo hacerme una opinión porque de lo que no sé no opino, pero tengo la sensación que el modelo de actuaciones
desde las comunidades autónomas es erróneo. Creo que la historia hay que estudiarla de una forma global, no se puede, aunque haya estudios regionales, pero todos ellos se deben llevar a cabo para que confluyan en un punto general. Evidentemente, los procesos históricos tienen sus diferencias regionales, sus diferencias locales, pero se mueven dentro de un marco más general. Con lo cual, poner el foco o dejar en manos de poderes locales contemporáneos actuar o no actuar arqueológicamente sobre un momento, considero que deja coja la investigación y responde no a intereses científicos, sino más bien a intereses económicos o políticos muy concretos. Con lo cual, cojea. Bueno, mi modestísima opinión, y me gustaría que alguien que supiera más sobre arqueología, que supiera realmente arqueología, me, me diera una opinión que me sirviera a mí de base. Bueno, temáticamente hay una renovación a partir de los años 80. Creciente interés por la arqueología urbana, se llevan a cabo las primeras excavaciones rurales como Peñaflor, Navalvillar, en fin. Esta arqueología ha priorizado estudios extensivos sobre los intensivos, planteando propuestas interpretativas con escaso conocimiento de los paisajes rurales medievales. Se dejaba un poco de lado. A partir del año 2000 hay un aumento de la eficacia, sistematización de la cerámica, una creación de indicadores arqueológicos de referencia, unos proyectos de excavación más amplios, un creciente interés por la arqueología urbana también y unos protocolos arqueológicos monumentales para la rehabilitación de estas actuaciones monumentales. También se desarrolla una arqueología del campesinado a través de las excavaciones de yacimientos rurales, un creciente interés de la arqueología de la arquitectura que amplía un poco el tema de estudio, aportaciones en el ámbito de las ciudades, en lo funerario, en el horizonte funerario, creciente interés por la arqueología urbana, estudios sobre el papel de las ciudades en la formación de las ciudades islámicas en la península ibérica. Como iremos viendo en sucesivos vídeos, hay otros componentes propios del ámbito geográfico que nos ocupa, como es la ocupación del espacio peninsular prácticamente de la totalidad por los poderes musulmanes a partir del siglo VIII y la persistencia de focos de feudales al norte que poco a poco irán ampliando y ganando terreno a los poderes islámicos. Todo ello genera una compleja necesidad de actuaciones arqueológicas que completen la documentación histórica. Y bueno, un poco más voy a dar por concluido el vídeo, que me he quedado sin tiempo y nada, en sucesivos vídeos iré profundizando. Esto es una introducción a la arqueología medieval. ¿Por dónde van los tiros? Los distintos países por donde empezaron a realizarse las primeras actuaciones y cómo la arqueología medieval poco a poco ha ido ganándose su espacio científico, generando una nueva disciplina propia importantísima para complementar el conocimiento que se tiene sobre la historia a través de las fuentes documentales. Para completar, a veces entran en contradicción, pero la ciencia es así. No quiere decir que haya una especie de hostilidad, que a lo mejor la hay en algunas actualizaciones, pero por lo menos yo no lo entiendo. Yo no entiendo que deba haber hostilidad, sino que deba haber debate científico, debate serio entre lo que se va descubriendo a través de la arqueología, a través del estudio de los restos materiales y
lo que se sabe o lo que se va descubriendo también a través de las fuentes documentales de la historia, lo que ya ha dejado marcado la historiografía sobre este periodo, el final del tardo imperio, de la tardo antigüedad, los últimos siglos, los últimos compases, siglos cuarto y quinto de la tardo antigüedad, sexto, y el inicio del proceso de formación de la aldea rural con los pueblos germánicos que ocupan esas estructuras políticas y sociales que dejan los romanos y con esos poderes. Aparte, en la península ibérica, como comento, con el proceso de islamización de prácticamente casi todo el espacio peninsular. Y nada más. Seguimos el próximo vídeo. Muchas gracias.